Hola hermanos, ¿cómo les va? Dios les bendiga a todos. Eh, Estoy haciendo este video para poder compartirles un poco cómo el Señor me ha llevado a meditar en estos tiempos que nos está tocando vivir en el mundo entero y también en nuestro país, en Argentina. En el día de ayer, el presidente de la Nación de Argentina comunicó y dio cuarentena obligatoria para toda la República Argentina. Y esto, sinceramente, me llevó en lo personal a un movimiento emocional muy controversial, porque nosotros en Puerto Madryn, como en la Iglesia Cristiana de la Gracia, todos los viernes de todo el año salimos a predicar el Evangelio en las plazas, en los barrios. Y cuando escuchaba este anuncio del presidente, me ponía a pensar, ¿y ahora qué hacemos? Porque si salimos a predicar a pesar del anuncio, seremos tildados como rebeldes, seremos, incluso demostraríamos rebeldía contra las autoridades, incluso podrían decir que tenemos poco amor. Entonces las emociones empezó a dar vueltas en mi cabeza, pero también estaba el otro pensamiento que decía, ¿y si no predicamos? ¿Y si no salimos a predicar el Evangelio, vamos a estar también desobedeciendo a nuestro Dios? Porque el Señor dice que debemos predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a tiempo y fuera de tiempo. De eso dice en la Biblia. En todo momento debemos predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Y mientras le pedía al Señor que me dé sabiduría, guía, y mientras oraba, el Señor trajo a mi memoria al apóstol Pablo. El apóstol Pablo también sentía esto, de poder predicar el Evangelio. En 1 Corintios 9:16 dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Así como el apóstol Pablo, también nosotros, el Señor Jesucristo nos manda, nos ordena, nos ha sido impuesta esa necesidad de predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué hago si por una parte me dicen que no salga y por otra parte el Señor me dice que anuncie el Evangelio? Y así también el Señor me trajo consuelo por la experiencia que este hombre había tenido. Pues el apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, él le dice a Timoteo que él había padecido afrentas, él había padecido persecuciones, incluso había caído preso por el Evangelio. Pero en esto trajo consuelo y luz. Él dice, pero el Evangelio no está en cadenas. El Evangelio no está encerrado. Entonces, al ver esto, yo podía entender, mis hermanos, y me acordaba de estos hombres incluso que han dado su vida por predicar el Evangelio. Nosotros podemos ver a los apóstoles, por ejemplo. Podemos nosotros seguir su ejemplo. Ellos, de alguna manera, no estimaban su vida como valiosa, porque ellos, a pesar de los insultos, de las amenazas, a pesar de ser apedreados y de ser asesinados, ellos no callaron el Evangelio. Siguieron anunciando el Evangelio. También podemos ver en el libro de Hechos cómo la persecución a los cristianos se había dado y estaban siendo esparcidos por todos lados por predicar el Evangelio. Pero dice la Biblia en Hechos que por donde iban no dejaban de anunciar el Evangelio, seguían predicando el Evangelio por donde iban. Y la historia también nos cuenta de cómo el Evangelio estaba siendo esparcido por todos lados. Incluso la historia cuenta que ha tenido que correr sangre para que el Evangelio llegue incluso a nuestras vidas. Ustedes saben que la historia cuenta de cristianos que fueron quemados en hogueras, que fueron llevados al Coliseo romano a morir, comidos por los leones, por el testimonio de Cristo. Entonces, mis hermanos, ¿y nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros? Y no estoy grabando este video para animarles a rebelarse contra las autoridades que Dios mismo ha puesto. Les estoy pidiendo a través de este video que también podamos obedecer a nuestro Señor Jesucristo, pues Él también nos manda a predicar el Evangelio. Entonces podemos obedecer tanto a las autoridades y también a nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo, cuando envió a sus discípulos, les dijo, ustedes están yendo, yo les envío
como ovejas en medio de lobos. Y escuchen, por favor, dijo él, sed pues prudentes. Eso es ser astutos como serpientes, pero también sencillos como palomas. Hermanos, les ruego que en estos tiempos podamos nosotros animarnos a predicar el Evangelio. Que nos hayan dicho que nos quedemos no quiere decir que nos callemos. Que podamos nosotros desde nuestras casas predicar el Evangelio. Ustedes dirán, pero ¿cómo podemos hacer eso? Tenemos todas las redes sociales, tenemos todos los medios posibles. Ustedes están en muchas redes sociales y compartan el Evangelio por medio de ellas. El Evangelio no está encerrado, por más que nosotros estemos encerrados. Que podamos nosotros predicar a Cristo intencionalmente porque tienen familiares, tienen amigos, tienen contactos en sus redes sociales de personas que son inconversas. Podamos predicar a este mundo que anda en desesperación por este tema del coronavirus. A nosotros, mis hermanos, no nos manda el Señor a estar informando acerca de las enfermedades. Es más, ni siquiera deberíamos sorprendernos. Porque el Señor ya nos ha dicho que estas cosas iban a pasar. Entonces, en vez de estar distrayéndonos con las redes sociales, informando cosas, usemos intencionalmente las redes sociales para predicar el Evangelio. El Señor nos dice que nosotros debemos dar a conocer, como cristianos debemos dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que podamos juntos, mis hermanos, trastornar las redes sociales. Como así se dijo una vez, que estos que trastornan el mundo han llegado también acá, que también podamos nosotros trastornar las redes sociales. Hay muchas informaciones dando vueltas, todo acerca de la información y poco del Evangelio. Entonces, mis hermanos, hablen acerca del Evangelio. Anímense a usar estos medios. Yo por primera vez estoy usando también este medio para poder animar a mis hermanos a predicar el Evangelio. Que el Señor nos dé el valor, nos dé ese denuedo para no callar el Evangelio. Que juntos en todos lados podamos decir como el apóstol Pedro dijo, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados y para que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Mis hermanos, no se avergüencen del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, mis hermanos. Les ruego, les animo, como iglesia de Cristo, que podamos despertar a esta situación. El Señor nos manda a predicar su Evangelio, en donde quiera que estemos. Les animo, porque si bien estamos encerrados, si bien estamos imposibilitados de salir, el Evangelio no está encerrado. Animémonos, hermanos, a poder anunciar, a poder dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Que seamos sabios en estos tiempos malos, para que el Señor sea exaltado y sea dado a conocer su nombre, del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, mis hermanos. Que Dios los bendiga y les dé el valor para anunciar el Evangelio.